Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar. Vamos a este día, la clase pues va a ser primeramente terminar el ejercicio del sumario del presupuesto que iniciamos en la clase pasada y que desarrollamos la parte de los ingresos. Hoy vamos a desarrollar la parte de los gastos y hoy mismo o mañana pues voy a subir a la plataforma de Classroom eh, el ejercicio correspondiente a este tema. Son dos ejercicios sobre la elaboración del presupuesto. No se los he subido porque todavía le estoy haciendo algunos ajustes, pero creo que entre hoy mismo o mañana pues estaría ya en la plataforma para que eso va a ser parte de la segunda evaluación, del segundo laboratorio. Ahora bien, vamos con los gastos. Ya habíamos clasificado tanto los ingresos como los gastos, entonces ahora vamos a ver la parte de los gastos. Tenemos acá los gastos y comenzamos con los gastos corrientes, ¿verdad? Los gastos corrientes que ya habíamos explicado de qué se refiere a los gastos que se hacen para que el Estado pueda funcionar y que en su mayor parte, la mayor porción de estos gastos corrientes está orientado más que todo a dos cosas, dijimos, a remuneraciones o salarios y la otra parte a la compra de bienes y servicios. Casi todo, esas dos cositas se comen casi todo el presupuesto en cuanto a gastos corrientes se refiere y no solamente a gastos corrientes, sino a gastos totales, porque hay que aclarar que los gastos corrientes comparados a los gastos de capital, pues normalmente los gastos corrientes son o tienen una proporción mucho más alta, es decir, son más grandes en términos de valor monetario. Entonces, dentro de los gastos corrientes tenemos los gastos de consumo y gestión operativa. Y dentro de los gastos de consumo y gestión operativa tenemos las remuneraciones de las cuales acabamos de estar hablando. Y en este caso las remuneraciones son 4.525 millones de dólares, porque estamos hablando de millones de dólares. Cuando hablamos de remuneraciones hay que aclarar de que son salarios y otro tipo de pagos por servicios personales. Hay algo que se llama ley de salarios. La ley de salarios es un documento que se aprueba junto con el presupuesto y la ley de salarios no es nada, no es más que el catálogo o más bien el listado de todas las plazas, no de las personas, sino de las plazas que existen, porque cada plaza tiene un nombre. Entonces hay un listado de plazas y cuántas plazas son las que están en ese, o sea, que corresponden a esa categoría y cuál es el salario asignado a cada una de esas plazas y cuánto es la suma del total de plazas, porque digamos que en el área de educación, por ejemplo, profesores de parvularia, o podemos decir profesores de parvularia, eh, digamos que hay 400 plazas, por decir una cantidad. Hay 400 personas con esa plaza de profesor de parvularia. ¿Cuál es el salario que devenga mensualmente cada profesor de parvularia? Vamos a poner ahí que ahí se hace una categorización porque los profesores manejamos un sistema de escalafón. Entonces hay 6 categorías, aparentemente son 6, pero en realidad son 8, porque son la sexta, que es la última, que es la última en la escala, pero que es la primera, es decir, cuando un profesor ingresa nuevo, entra en la sexta categoría y así va escalando, ¿no? Quinta, cuarta, tercera, segunda, primera C, primera B y primera A. Sí, por eso es que son 8 en realidad, porque hay 2 categorías adicionales que se las inventaron hace unos años para que el profesor tuviera que seguir trabajando. Entonces, cada categoría o cada tipo de profesor tiene un salario asignado, entonces ahí le aparece cuánto es el salario que tiene la persona y eso multiplicado por la cantidad de profesores que están en esa categoría nos daría el total de salarios de esa categoría. Entonces,
Eso es lo que es una ley de salario. Y así los médicos, así en el Ministerio de Hacienda, en todos los diferentes dependencias hay una ley de salario. Es decir, ese documento incluye el catálogo o el listado de todas las plazas existentes y el salario asignado a cada una de ellas y el monto total de toda la plaza. Eso incluye no solamente el salario, sino todas las prestaciones a las cuales tiene derecho el trabajador en ese caso. Este documento es importante porque es una guía que le permite al Ministerio de Hacienda determinar cuántos empleados públicos son, cuántos empleados están en cada uno de esos cargos, cuánto es el salario asignado a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama ley de salario. Pero hay otras personas que están contratadas bajo otras modalidades. La famosa modalidad de servicios profesionales, por ejemplo. Tenemos un asesor ahí que no estaba bajo ley de salario, sino que se le firma un contrato anual, por ejemplo, y se le paga $2,000 mensuales, ¿no? Entonces, ese también va dentro del rubro de las remuneraciones. O sea, no solamente esas personas contratadas a tiempo completo, pueden ser interinos, hay también interinos en el gobierno, personas que llegan a cubrir una plaza por un año, por 3 meses, por un mes, también van incluidas en este listado. Y luego la segunda parte, que sería los bienes y servicios, que para el caso del ejercicio pues son 1.520 millones de dólares. La suma de estas dos cosas nos da el total de gastos de gestión operativa, que serían en este caso 6.045 millones de dólares. Esa es la parte de gastos de consumo y gestión operativa. Luego, seguimos con gastos financieros y otros, que tienen que ver más que todo con lo que paga el Estado por el financiamiento que ha recibido. Más que todo son intereses, pero hay otro tipo de gastos financieros, y por eso se llama ahí gastos financieros y otros, porque ahí le incluyen algún otro tipo de gastos no especificados, ¿no? O sea, es como una miscelánea de gastos que no están especificados. Quiero traer a colación algo que no solamente este gobierno ha hecho, sino que otros gobiernos también lo han hecho, de meter en el rubro de gastos financieros y otros gastos que ellos no logran justificar. O sea, son gastos que van a gastar en algo que normalmente no es correcto hacerlo o que no está dentro de lo que son los gastos financieros, y lo disfrazan, o sea, lo disfrazan dentro de este rubro. Eso pasó en la legislatura pasada, cuando todavía el presidente no tenía la mayoría en la asamblea, pues los diputados de la oposición le escarbaban los presupuestos, obviamente, y ahí detectaron que dentro de gastos financieros y otros habían metido un montón de gastitos, hasta salarios de algunos asesores habían metido disfrazados dentro de gastos financieros y otros. Entonces, se presta, por el hecho de que dice y otros, a querer meterle cosas que no son. Pero bueno, acá tenemos intereses, comisiones de títulos valores, que para el caso tenemos 560 millones de dólares, y tenemos también intereses y comisiones de empréstito. Ya aclaramos que el término empréstito es un arcaísmo de la palabra préstamo, pero que se sigue utilizando en la actualidad, para diferenciarlo de los préstamos de la empresa privada. Entonces, para diferenciarlo se le sigue llamando empréstito, y eso ya nos da una idea que estamos hablando de préstamos del gobierno. Entonces, los intereses son 64.55 millones. Entonces, el total de gastos financieros y otros, en este caso sería 624.55 millones de dólares. Que si lo comparamos con los gastos de consumo y gestión operativa, pues es un poquito más del 10%. Y aunque este es un ejercicio un poco así hipotético, pero en la realidad, en la práctica, sí se da, ¿verdad? Aunque en realidad los gastos financieros son un poquito más altos en proporción, pero nunca tanto como los gastos de consumo. Aunque sí, dado el endeudamiento que tiene el país, los gastos financieros también representan un valor importante. Luego tenemos las transferencias corrientes, que ya explicamos que cuando dice al sector privado, al sector exterior, al sector público,
entonces se ponen aquí en la parte de gastos. Y que las transferencias corrientes se refiere cuando el Estado proporciona ciertos dineros, pero no recibe una compensación a cambio, ¿verdad? Y en todo caso no son para invertir en infraestructura, sino que son para gastarlo, ¿no? Para pagar salarios u otro tipo de cosas. Ahí están incluidas también las famosas becas que el Estado otorga. Hay diferentes tipos de becas. Hay unas becas muy famosas que son las becas Fantel, por ejemplo. Bueno, las becas que dan las municipalidades, aunque aquí no estamos en el ámbito de la municipalidad, pero cuando el municipio hace su presupuesto, a esas becas que le da a algunos de ustedes van como transferencias corrientes al sector privado. Entonces tenemos al sector privado, parece que solamente esa hay, son $1.000 millones. Entonces eso, como es la única transferencia, entonces lo colocamos también a la altura de transferencias corrientes. Entonces en este caso, dentro de los gastos corrientes solamente tenemos tres cosas: gastos de consumo, gastos financieros y otros, y las transferencias corrientes. Quiere decir que entonces podemos sacar el total de gastos corrientes, y el total de gastos corrientes sería, sumamos los tres valores, 6.045 más 624.55 más 1.000. Y eso nos da 7.669.55 millones de dólares. Entonces, ese sería el total de gastos corrientes. Luego tenemos los gastos de capital. Que dijimos que los gastos de capital, su característica es que generalmente son gastos que están orientados a la inversión, es decir, a construir carreteras, a construir escuelas, hospitales, o también a la compra de bienes como por ejemplo vehículos, maquinarias, muebles propiamente dichos, archivadores, computadoras. Todo eso entra dentro de lo que es el gasto de capital, porque hay que aclarar que los bienes que menciona aquí arriba, los gastos corrientes, se refiere más que todo a gastos consumibles, ¿verdad? Es decir, papelería, por ejemplo, papelería, agua cristal, café, tinta para las impresoras, o sea, eso se le llama bienes fungibles. El término fungible, si usted oye esa palabra fungible, un bien es fungible cuando se consume con su uso. Es decir, al usarlo, no en el momento, ¿verdad? Pero sí se acaba, ¿no? La tinta, el papel bond, todo eso son bienes de carácter fungible. Pero una computadora, una máquina, un vehículo o un edificio, una carretera, no es un bien fungible, sino que es un bien durable, ¿verdad? Es un bien duradero. Por lo tanto, entraría dentro de lo que es gastos de capital. Puede haber una zona gris entre ambas cosas, es decir, algo que usted diga es de aquí o es de allá, pero ya vamos a ver más adelante en el manual de contabilidad gubernamental algunas reglas que tratan de solventar este problema. Es decir, una impresora, por ejemplo, ¿qué es una impresora? ¿Es un bien fungible o es un bien duradero? Puede haber duda, ¿no? Porque no es lo mismo un cartucho de tinta que una impresora. Alguien puede decir, no, la impresora es un bien duradero, puede durar varios años, entonces lo vamos a tomar como un gasto de capital. Ah, no, va a decir otro, pero una impresora vale $30, $40, porque normalmente con las impresoras lo caro es el consumible, es decir, la tinta o el tóner, eso es lo caro. La impresora casi regalada se la dan a uno, porque ellos están conscientes que el negocio va a ser vendernos la tinta, no tanto vendernos la impresora. La impresora es la entrada que ellos tienen para que nosotros de aquí en adelante nos volvamos consumidores de tinta. Entonces, podría haber duda, ¿no? Si la ponemos como un gasto de consumo o un gasto de capital. Ahí pues habría que analizar esas normas, y el criterio del contador tiene que prevalecer ahí sobre si se va a llevar directamente a gasto de corriente o se va a poner como un gasto de capital. Porque no es lo mismo una impresora como la que yo tengo aquí, que la estoy viendo, que a mí me costó $70, que una impresora de esas, bueno, una impresora 3D
que ya es para hacer modelos y todo eso, que me puede costar $5,000. Ahí hay una gran diferencia en cuanto al valor. Entonces, cuando la durabilidad no puede ser el criterio, se utiliza el criterio del valor, ¿verdad? El valor. Muy bien. Ya habiendo aclarado eso, vamos con las inversiones en activos fijos, lo que hemos estado hablando. Entonces, tenemos acá, de acuerdo al ejercicio, veamos inversiones en activos fijos. Tenemos 850 millones de dólares. Inversiones en capital humano son 1.250 millones de dólares. Luego tenemos las transferencias de capital, que como son de capital se refiere a que nosotros le transferimos el dinero a la persona o a la institución que sea con la condición de que se invierta en activos, ¿verdad? Para comprar terreno, para comprar un edificio o para construir un edificio o para comprar equipo, que es diferente a la transferencia corriente, que es para un fin más que todo de gasto. Entonces, dentro de las transferencias de capital tenemos transferencias al sector público, nada más solo esa, y tiene un valor de 150 millones de dólares. Por lo tanto, como no hay otra transferencia, le colocamos en la siguiente columna la misma cantidad. Entonces, usted puede observar acá, si comparamos los gastos de capital con los gastos corrientes, pues hay una gran diferencia. Solo habría un gasto de capital importante cuando la inversión en activos fijos sea bastante significativa. Han habido gobiernos que le han dado mucho énfasis a la infraestructura. El actual no, porque aunque hay muchos proyectos y que dicen que van a hacer un estadio, que van a hacer la ciudad Bitcoin, que van a hacer puentes por aquí, puentes por allá, de todos esos proyectos muy pocos se han hecho. Eso hay que ser claro y hay que ser honesto. El Hospital Rosales se prometió para el año pasado, ya vamos por el primer trimestre, ya se terminó el primer trimestre del año y todavía ni siquiera hay una empresa contratada para construir el Hospital Rosales, que ahí está el hoyo, ¿no? Ahí está por el antiguo hospital. El actual hospital, frente al actual hospital está el espacio donde estaba el antiguo hospital de maternidad, que ahora está en el barrio Santa Anita, y pues ahí se iba a construir una parte del Hospital Rosales. No se ha hecho. Pero han habido gobiernos, por ejemplo, los gobiernos del PCN en los años 70 tenían mucha visión de ese aspecto. Podemos decir que los gobiernos del PCN son los que establecieron la base de la infraestructura vial del país en nuestra época. Eso no se le quita al PCN. Ahorita el PCN no es nada, pues es un partidito residual que ha sobrevivido gracias a los residuos, y que porque en Chalate todavía les creen algunos, y en Aguachapán, que son los únicos dos departamentos donde tienen diputados, ¿no? Ahí tenemos al señor Serafín Orantes de Aguachapán, y tenemos al célebre Reinaldo, ¿qué se llama este señor? Bueno, Reinaldo, que es el diputado por el PCN de Chalatenango. Pero en su época, en los años 70, el PCN construyó muchas carreteras, construyó muchas escuelas, nadie se les va a quitar. Ese es un mérito que tiene el PCN. Eran garroteros porque eran militares, los 4 presidentes que tuvo el PCN fueron militares. Y entonces la política represiva, que es muy similar a la que hoy se quieren meter con esto de las pandillas, el hecho de andar garroteando a la gente, antes era peor, porque antes mataban a la gente solo porque la gente renegaba de lo que estaba pasando. Pero en ese aspecto de la infraestructura, de hecho, llegamos a ser, en los años 70, El Salvador era el país con las mejores carreteras de toda Centroamérica. Y eso es un mérito del PCN. Bueno,
totalicemos entonces aquí los gastos de capital. Vamos a ir un poco más arriba para que nos quede cabal los gastos de capital. Y los gastos de capital entonces en este caso son un total de 2.250 millones de dólares. Bien. Ya tenemos gastos corrientes, ya tenemos gastos de capital. Ahora vamos con el tercer bloque, que es las aplicaciones financieras, que dijimos tiene que ver con la devolución que el Estado hace de toda la deuda que tiene. O sea, las cuotas que el gobierno va a pagarle al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Centroamericano de Integración Económica, que son los prestamistas que normalmente tuvo El Salvador en los años recientes, pero que ahora pues con el Fondo Monetario no se sabe, ya llegamos al mes de abril y no hay ninguna señal de en qué ha parado la negociación que estaba haciendo el Estado de El Salvador por un monto de casi 1.500 millones de dólares. Entonces, ese dinero que nos han prestado y que ya lo habíamos puesto en la parte de los ingresos, hay que devolverlo. Entonces, en esta parte es donde viene la amortización. Quiero aclarar también, y creo que ya lo había dicho, de que los intereses se ponen como gastos corrientes y acá solo iría el abono a capital. Entonces, tenemos, por un lado, la amortización de endeudamiento público y dentro de esa área tenemos amortización de empréstitos, creo que solamente eso. Entonces, eran 3.500 millones de dólares. ¿Qué pasó aquí? Permítame que ya me dio un problema. Bueno, aquí debemos poner 2.500 millones de dólares. Quiere decir que total, porque ya no tenemos más. Bueno, son préstamos internos. Solo aclaramos ahí que son internos. Entonces el total nos daría 2.500 millones de dólares. Porque es lo único que hay ahí. El único valor, no hay otra amortización. Bien, estoy un poquito mal de la garganta, vamos a ver, primero Dios no me vaya a afectar, porque la clase anterior sentí que bien nítido, no me pasó mayor cosa, pero bueno, siempre he tenido ese padecimiento del cipote. Vamos ahora con el otro bloque, que es de los gastos de contribuciones especiales. Por ahí tenemos pendiente una investigación que la estoy también afinando para que ustedes la hagan. Ya en el momento les voy a explicar cómo vamos a hacer para la evaluación. No se preocupe tanto. Yo sé que la evaluación es importante, pero también es importante lo que vamos a ir aprendiendo. De entrada, lo que hay que preocuparse ahora es por los ejercicios de presupuesto que les voy a dejar hoy mismo o mañana, les dije, que eso sí hay que empezar a meterles desde ya si es posible. Y luego vemos lo de la investigación, todo vamos por partes. Las contribuciones especiales, que es una parte que tiene que ver con los ingresos de contribuciones especiales que vimos anteriormente. Y entonces acá tenemos el Fondo de Conservación Vial, o FOVIAL, que tenemos 890 millones. Ya aclaramos que este fondo es para reparación de calles.
quiero también aclarar que el FOVIAL, si bien es cierto, el ministro de Obras Públicas es parte del consejo directivo del FOVIAL, pero es una institución autónoma, aparte, ¿no? El MOP tiene sus propias obras y el FOVIAL tiene sus propias obras, que en algún momento pueden coordinarse en una obra, es cierto, pero no es, no, o sea, son dos instituciones diferentes. De hecho, cuando, bueno, hoy con la DOM, que, porque la Dirección de Obras Municipales que se creó hace poco, eh, también está trabajando en calles, ¿verdad? Aunque no es ese estrictamente el propósito de la DOM. Se supone que la Dirección de Obras Municipales se le transfirió todo lo del FOVIAL prácticamente, perdón, todo lo del FODES, que antes se le daba a las alcaldías, hoy se le da a la Dirección de Obras Municipales, para que ejecutara aquellas obras que ya las alcaldías no pueden hacer porque no reciben el FODES. Entonces, lo único que cambió es que el dinero ya no se le da a la alcaldía, sino que se le da a una institución centralizada del gobierno central, valga la redundancia, que es la que se va a encargar de hacer obras municipales. Pero las obras municipales no solamente son reparación de calles. O sea, las obras municipales implican otro montón de cosas como alumbrado, lo que es el agua potable, construcción de plazas, parques, mantenimiento de los parques, en fin, puentes, en algún momento pueden ser hasta puentes que se tienen que construir. Pero hoy tenemos a tres instituciones reparando calles. MOB, que casi no repara, MOB casi es construcción. FOVIAL, que sí repara ciertas calles, y el LADOM, que está también reparando calles. ¿Cómo puede distinguir usted al FOVIAL del MOB? Todo, parece que eso los había dicho, que todas las que son obras del MOB tienen como color, eh, re, color representativo el amarillo, y lo que es FOVIAL, el color naranja. Si es naranja, de hecho tienen hasta su mascota que se llama FOVIALito, que es un conito de esos conos anaranjados que utilizamos a veces en los vehículos o que utiliza la policía, y se llama FOVIALito. Y de las obras de Ladón, pues que el distintivo es el celeste, qué casualidad, celeste, hasta los conos son celestes, y eso no es correcto porque de acuerdo a las leyes internacionales, las reglas internacionales de tránsito, esos conos siempre deben ser de color anaranjado. Pero bueno, eso es otro asunto. Vamos con el otro, que es el Fondo Solidario para la Salud, que es el FOSalud, que se financia con las contribuciones del tabaco, alcohol y armas. ¿Verdad? De ahí se financia, no totalmente, un porcentaje de esas contribuciones va a parar al FOSalud para que mantengan el servicio de las 24 horas en las unidades de salud. 558 millones. Luego tenemos la Corporación Salvadoreña de Turismo, o Corsatur, que dijimos que a los visitantes, sobre todo personas que vienen de otros países y visitan lugares turísticos, o aún en los hoteles donde se hospedan, les cobran un porcentaje sobre la cuenta, ¿verdad? Sobre el hospedaje, también el aeropuerto por cada pasajero que ingresa, y eso va a parar al fondo de Corsatur para darle mantenimiento a los lugares turísticos, ¿verdad? El Parque El Boquerón, los balnearios que hay en diferentes playas. Es decir, el Instituto Salvadoreño de Turismo tiene muchos turicentros, le llaman, en diferentes lugares del país. Ahí está Mapulapa en San Vicente, tenemos Apulo, aquí cerca donde yo vivo, está el lago de Ilopango, también hay el Boquerón, el Cerro Verde, o Parque Los Volcanes, como se le llama, algunas partes de la Ruta de las Flores. Total, hay bastante turismo. El Salvador es muy turístico. Son 777 millones. Si usted observa, es el mismo valor que tenemos arriba en la parte de ingresos. Es las mismas cantidades, se repiten. Esto por si acaso usted tiene duda, puede ver que es la misma cantidad. Y luego el subsidio al transporte, que eso viene del Cotrans, que para el caso pues son 450 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto es el total de los gastos por contribuciones especiales?
Hacemos la suma de los cuatro valores y eso nos da 2.675 millones de dólares. Ese sería el total de gastos de contribuciones especiales. Entonces ya tenemos, porque no hay costo provisional, al menos en este ejercicio no hay. Quiero decirles que en el que los voy a dejar, sí probablemente vaya a haber costo provisional y ese habría que agregarlo como punto número 5, Romano 5, como un solo valor, ¿verdad? Costo provisional. Entonces sumamos los gastos de capital, más bien los gastos en total de gastos, y nos da 15.094.55, que es el equivalente a los ingresos, tiene que dar lo mismo, 15.094.55 y 15.094.55. Quiero decirles que esto es un equilibrio presupuestario aritmético. Cuando se habla de los principios del presupuesto y uno de los principios dice equilibrio, no se está refiriendo necesariamente a una cuadratura aritmética, porque eso lo podemos lograr ajustando algunas cosas. Este equilibrio se ha logrado a base de, por ejemplo, a veces de endeudarse, es decir, el presupuesto cuadra, los ingresos con respecto a los gastos cuadran porque dentro de los ingresos hemos metido endeudamiento. Un verdadero equilibrio presupuestario sería aquel donde el endeudamiento sea mínimo y que los gastos que el Estado realiza estén financiados en su mayor porcentaje por los ingresos corrientes del Estado, es decir, por los impuestos. Un Estado responsable es aquel donde si $1,000 van a entrar de ingresos, pues se debe tratar de gastar 900 para que por lo menos nos queden $100 de ahorro. Pero aquí no, se van a recibir $1,000 de ingreso y se presupuestan 1.500 de gasto. Entonces los otros $500, ¿de dónde van a salir? Del endeudamiento, no hay otra alternativa. Al final siempre cuadra, no podemos presentar un presupuesto sin cuadrar, pero cuadra porque le hemos echado cuadrador, ¿no? No porque realmente el presupuesto naturalmente cuadre. Bien, ahí terminamos el ejercicio, jóvenes.